Sean bendecidos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos a través de la predicación de la palabra, hoy con nuestro último mensaje del año 2023, para entrar al 2024, un año que Dios nos ha bendecido en gran manera en nuestra iglesia. Y hoy pues tenemos el último mensaje ya, la última predicación de este año, esperando que el próximo año así Dios nos siga bendiciendo con su palabra, con las bendiciones que nos da a través de la iglesia, de estar todos juntos, y las almas que sabemos que Él ha de traer para estar junto con nosotros, su congregación. Pues antes de finalizar el año, yo te quiero hablar de Jesús, como siempre, pero de esta manera en que tú entres en este año teniendo en tu corazón quién es Jesús una vez más. Él es el Todopoderoso. Así que te voy invitando que vaya buscando en Colosenses capítulo 1, donde vamos a estar desarrollando esta parte de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que Él es todopoderoso. La grandeza de Jesús es lo que nosotros vamos a ver, y para no olvidarnos, quiero es hablar contigo de esto. O sea, es mi intención en este mensaje de que tú puedas entender quién es Jesús, que Él es todopoderoso, y como Pablo nos lo presenta en esta carta. Y algo importante que no debes olvidar: ¿dónde está Pablo? ¿O dónde estaba cuando él estaba escribiendo esta carta? Pablo estaba preso en Roma. Y desde allí Pablo escribe estas grandes verdades a esta iglesia que nosotros vamos a tratar en este momento. Te menciono esto porque a veces Dios nos lleva a lugares y situaciones que no entendemos, y que a veces le decimos al Señor: oh Dios, ¿por qué me traíste aquí? ¿Por qué estoy en este lugar? Déjame decirte que de ese lugar, Roma era en aquel tiempo la gran potencia. Y Dios quiso llevar a Pablo a ese lugar para expandir su evangelio. ¿Por qué? Porque Roma era la gran potencia, donde todo fluía. Y allí Dios tenía a este hombre, y allí Dios usó a este hombre para escribir varias cartas como esta de Colosenses, donde él quería mostrar la deidad de Jesús. Así que te invito que vayas conmigo a Colosenses 1, versículos 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, o sea Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesús, es ante todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primicia. Porque agradó al Padre que en Él, o sea en Jesús, habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de su sangre en la cruz. Por medio de Él, repito, dice Pablo, ya sean en la que están en la tierra o la que están en los cielos. Dando gracias a Dios por esta gran verdad y este privilegio que nos permite pues predicar su palabra, vemos aquí como el apóstol Pablo nos comienza a hablar de esta gran verdad de Jesús, ese Dios todopoderoso. Y el apóstol Pablo pues combate la identidad de Cristo. En el versículo 1 comienza con esto: combatiendo la identidad de Jesús. Pablo enfrentaba en aquel momento una herejía que amenazaba a toda la iglesia. Que se quería decir que Jesús no era Dios y que Jesús era un profeta, como lo vemos hoy. Incluso se llegó a hablar de que era un ángel en algún momento. También lo vemos hoy, lamentablemente. Eso también lo vemos hoy. Pablo habla claramente de esta herejía en defensa de la deidad de Cristo. Por eso comienza diciendo: Él es la imagen, en el versículo 1, del Dios invisible. O sea que la palabra aquí que vemos del griego cuando habla de esta manera, la imagen, es una palabra que conocemos nosotros muy bien: ícono. O sea, esta palabra se usaba para decir cuando algo era una copia exacta de otra. O sea, como lo vemos en el versículo 19. O sea, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. O sea, Jesús es el Hijo, Dios es el Padre,
Y Jesús, por usar la palabra del griego de la copia, Él no es que sea en sí una copia, es igual al Padre. Padre, Hijo, pero los dos con la misma deidad, con la misma autoridad, con el mismo poder. O sea, lo que significa esto, que todos los atributos de Dios Padre estaban también en Dios Hijo, o sea, Jesús. Por lo tanto, Jesús es eterno, Jesús es omnisciente, Jesús lo sabe todo, eso es lo que significa. Es omnipresente, quiere decir, está en todas partes. Es omnipotente, quiere decir, es todopoderoso. O sea, que estos puntos que yo te estoy mencionando en este momento es lo que hacen a Dios de ser Dios. Eterno, que siempre ha existido, omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que está en todas partes, o sea, no tiene límite, está donde quiera, al mismo tiempo, omnipotente, todopoderoso, que no tiene límite su poder. También es en Jesús. Por eso Pablo recalca en la presentación como la manifestación de Dios en Jesús. O sea, que antes que el mundo existiera, Jesús es Dios, era Dios. Eso Pablo le está diciendo. Y ahí dice, por ejemplo, en Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Lo que no está diciendo el apóstol Pablo acá es que aunque Jesús vino a la tierra, se hizo hombre y estaba en un cuerpo de hombre, nunca dejó de ser Dios. Eso está diciendo. O sea, y decir que él no era Dios, que en ese cuerpo humano no había Dios, que no era Dios, es una herejía. Jesús era Dios antes de toda la creación. Y aun cuando vino a la tierra, en este cuerpo humano que tuvo, siguió siendo Dios. Nunca podía dejar de serlo, porque Él es siempre Dios. O sea, Jesús en todo sentido, era plenamente Dios. Y con esto estoy tratando de que tú entiendas ante tantas falsedades que hay por ahí que quieren degradar a nuestro Señor Jesucristo. Ya el apóstol Pablo, el apóstol Juan venían batallando con estas herejías. Y tú y yo no podemos hoy tampoco permitirlo. Tú y yo tenemos que estar siempre dispuestos a defender esta gran verdad. Pero también al mismo tiempo que en tu corazón hay tantas cosas a veces, hay tanto desánimo, que entiendas que el que dio su vida por ti y por mí es Dios. Por lo tanto, nada es difícil para Él. Incluso Pablo nos va más allá. Jesús es el creador, según versículo 16 al 17. O sea, Pablo no está tratando de que no es solamente que entendamos que toda la deidad está en Él, sino nos da detalle para que podamos entender en aquel tiempo a Colosa de que Dios estaba hecho hombre. O sea, que era el creador de todo y estaba en la tierra, el primogénito de toda creación, dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa esto? Que tenía la preeminencia, posición, rango. No está diciendo que Jesús es la primera creación de Dios. No acepte eso, que eso no es así. Incluso ahí habla claramente, y Filipenses también lo habla, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, Él y por Él, o sea, Jesús creó todo. Es la primicia, es la primanencia. Él está por encima de todo a esto que se refiere esto aquí. Está por encima de todo lo creado. O sea que no, Jesús no es una creación. Jesús es el creador de todas las cosas. Eso es una mentira inaceptable, querer decir que Jesús es la creación de Dios, la primera creación. No, Jesús es el creador. Y lo vemos incluso cuando el apóstol Juan nos habla en el primer capítulo de San Juan, donde dice que el verbo, al principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y todo fue creado por Él. O sea, no solamente que encontramos varias partes en la palabra que nos deja ver esta verdad. No solamente los falsos maestros de aquel tiempo querían decir que Jesús era un ángel y se estaba inmiscuyendo, metiendo estas cosas en las iglesias de la adoración a los ángeles. Significa que en aquel momento habían quienes dentro de la iglesia querían promocionar a los miembros a que adoraran estas deidades
angelicales, que no son Dios. Son seres creados por Dios. O sea, Jesús los creó. Jesús creó los ángeles. Jesús no es un ángel. Incluso tenemos hoy falsas religiones, falsas doctrinas que dicen que Jesús era el arcángel Miguel. No, el arcángel Miguel es una creación de Jesús. Y existe todavía. Y cuando Jesús vino a la tierra como hombre, el arcángel Miguel seguía siendo el arcángel Miguel. O sea, Jesús creó a Miguel, a Gabriel, a todos esos ángeles. Todavía podemos ver eso hoy de gente que quiere decir esa falsedad. Él creó todas las cosas. Por lo tanto, no puede Dios llamarle a Jesús el unigénito del Padre y al mismo tiempo ser el primogénito. Porque esto es bueno que lo aclaremos. No puede ser primogénito y unigénito. Son dos cosas diferentes. Primogénito es que hay más, habrá más. Unigénito es que único. Entonces, nosotros vemos claramente que cuando se refiere a la relación de Padre e Hijo, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, dice que Jesús, Dios Hijo, es único Hijo de Dios Padre. Único. Significa que no hay más. Tú dirás, bueno, pero pastor, yo soy hijo de Dios. Sí, tú y yo somos adoptados como hijos de Dios. San Juan, capítulo 1, verso 12. Dice que somos adoptados. A todo el que creyó en Jesús le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Llegar a ser, o sea que antes no éramos, simplemente una creación. Y a través del sacrificio de Jesús en la cruz, nos dio esta gran bendición de ser hijos de Dios adoptados. El ser hijo de Dios significa que es ser igual a Dios. Es por esto que el apóstol Pablo le está diciendo. Y esta es una de las razones en cual Jesús encontraba a los líderes de su tiempo, de aquel tiempo, el primer siglo, que se enfrentaban a él y querían siempre ofenderle. Es porque cuando Jesús decía que era hijo de Dios, ellos le decían, usted está siendo igual a Dios. Porque eso es lo que significa. Ser hijo de Dios es que es igual a Dios. O sea, en todo sentido. Eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente, santo, sin pecado, santo, santo, santo. O sea, sin pecado, sin ninguna contaminación de pecado. Ese es nuestro Dios. Y podamos ver, por ejemplo, en San Juan 3:16, San Juan 3:18, ahí donde el mismo Jesús está hablando en aquel momento, y a Nicodemo y le dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, ahí está bien, a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que cree en Él, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego Jesús dice una vez más en el versículo 18, el que cree en Él, o sea, en Jesús, no es condenado. Escucha esto. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre, observa, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora Jesús dice aquí, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí hay dos cosas que Jesús está diciendo que podemos ver. Una de varios de estos versículos, vamos a rescatar dos de ellas. Una, Jesús está diciendo en el versículo 16, cuando está diciendo que todo aquel que cree en el Hijo, el unigénito, el único Hijo de Dios, que es igual a Dios, no se pierda, más tenga vida eterna. Ahora Jesús dice esta palabra luego. Oye bien, dio al Hijo al mundo, dio al Hijo para que se sacrificara en la cruz, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Pero una cosa, si no crees en el Hijo de Dios, como Hijo de Dios, como Dios, entonces dice él en el versículo 18, y para que el que no cree entonces ya ha sido condenado, dice. ¿Cuál es la razón de estar condenado? De ir al infierno, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Ahí está. Jesús dice, el amor de Dios es tan grande, en el versículo 16, es tan grande que dio a su único Hijo, lo dio por amor. Es de tal manera que no hay descripción para eso, al llevarlo a sufrir de la manera que sufrió en la cruz.
Pero hay un punto aquí sobre eso también, que ese Hijo de Dios, el pisotear esa sangre, el no creer en ese sacrificio, no creer en el Hijo de Dios, entonces dice que ya ha sido condenado porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. O sea que es claramente lo que el apóstol Pablo está enseñando. Él es el creador, no es una creación, sino Él es el creador, unigénito, único Hijo de Dios. Entonces, es algo que si nosotros analizamos, es algo imposible de uno ver esto aquí. Que Pablo está defendiendo que Cristo es Dios, pero también entonces aceptaría que es una creación, como algunos quieren decir. Esto entonces estaría poniendo a Pablo de la misma manera de los herejes. O sea, pondría a Pablo lo que él está enfrentando de ese lado. O sea, es algo que no tiene sentido. Porque Pablo está diciendo, no, Él no es una creación, Él es Dios. El unigénito Hijo de Dios. Todo lo que es del Padre está en Él. Entonces Pablo jamás aceptó algo como esto. La palabra es tan clara en esto que cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, a la carta de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, encontramos que no solamente nos habla de que Jesús en todo momento ha sido Dios, sino que dice que por medio de Jesús se sostiene todo el universo, mi hermano. ¿Te estás dando cuenta de esta gran verdad? Que por medio de Él se sostiene todo el universo. ¿No es esto grande e importante para ti y para mí? De que nuestro Dios, aunque fue en la cruz, no fue derrotado, sino triunfó allí. Y por lo tanto, es esperanza para nosotros. Y que nuestro Dios nada puede detenerlo. Dice que todo lo sostiene el universo. ¿Te imaginas esto? O sea, Él sostiene el universo. Entonces, si sostiene el universo, ¿cuánto más no podrá sostener tu vida, tus situaciones, tus problemas, tus tristezas, tu desánimo? ¿Cuánto más no hará? Mira lo que dice Hebreos 1, verso 3. Él, refiriéndose a Jesús, Él es el resplandor de su gloria. Fíjate lo que estábamos hablando ahorita de ícono, la copia. La expresión exacta de su naturaleza, refiriéndose a Jesús, la expresión exacta de la naturaleza de Dios Jesús. ¿Entiendes? Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, la palabra de Jesús. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está, sentado a la diestra del Padre. Pero varias cosas así importantes en este versículo. Oye bien, Él es el resplandor, la expresión exacta de Dios Padre. De la naturaleza que es Dios Padre, que es Dios, Él la tiene igual, exactamente. Oye bien, y sostiene todo el universo, todo, por la palabra de su poder. O sea, y lo mostró. La higuera la maldijo cuando no encontró fruto. El viento y el mar lo mandó a callar cuando estaban haciendo ruido en la barca allí. Y callaron inmediatamente. Paralítico, camina. Levántate. Niña que había muerto, levántate. Niña, te digo, levántate. Lázaro, 4 días que había muerto, lo llamó, vino. Lo escuchó desde más allá, que nosotros no sabemos dónde estaba Lázaro. Desde su tumba, muerto, les pudo escuchar al Señor por la palabra de su poder. Entonces llevó la purificación de nuestro pecado porque lo pagó en la cruz. O sea que el sacrificio de Jesús trajo salvación, como lo vemos en el versículo 18 al 20. Por lo tanto, Él es la cabeza, como dice en el versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo. O sea, una metáfora que usa Pablo para referirse a la iglesia y la relación con Cristo como un cuerpo. Y Él es la cabeza de ese cuerpo. ¿Por qué Pablo hace eso? Bueno, ¿quién controla el cuerpo? El cerebro. Entonces Jesús es quien controla la iglesia, dándole vida y dirección a través del Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo. El principio de la iglesia tiene que ver con Jesús. Se comienza con Jesús, no con nadie más, ningún ser humano. Jesús es quien funda la iglesia. No es nadie más, nadie puede atribuirse eso. Fue Jesús. ¿Cómo? Dio su vida en la cruz. Y le dijo a sus discípulos,
que predicaran el Evangelio, que se reunieran, que estuvieran juntos. Y podemos verlo esto. Que se reunieran, que estuvieran juntos. El Señor es soberano, nuestro Dios. El Señor es quien controla todas las cosas. Y nada, absolutamente nada es imposible para Él, mi hermano. El versículo 20 nos dice a nosotros allí lo que tuvo que pasar para esto. Lo que tuvo que hacer Jesús. Te lo voy a leer otra vez. Por medio de Él, de Jesús, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre en la cruz. O sea, Jesús tuvo que reconciliarnos con el Padre, porque el hombre pecó del principio, abandonó a Dios, se alejó de Dios, y el Hijo tuvo que venir a pagar esa deuda que el hombre había hecho con el Padre por haber abandonado a Dios. Un sufrimiento enorme para reconciliarnos con la ira de Dios. En ese momento Jesús en la cruz vio lo que era la ira del Padre, por ti y por mí. Pero si observas, dice que toda rodilla será doblará delante de él, Filipenses, de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero cuando nosotros vamos al versículo 20 aquí, dice, ¿quiénes serán reconciliados? Dice, oye bien, ¿quiénes? Dice, por medio de su sangre en la cruz, por medio de él. Y repito, y se atiende esto, ya sean los que están en la tierra o los que están en los cielos. No menciona, como el Filipenses, los que están debajo de la tierra. Como esto no estoy diciendo en sí que el infierno está debajo de la tierra. Lo que te estoy diciendo es, no hay una reconciliación con aquellos que ya están en el infierno o que irán al infierno. Porque todo aquel que rechace a Jesús como Dios, como el Salvador, no tiene reconciliación una vez se haya perdido, una vez haya muerto, una vez haya salido de este mundo. La reconciliación con Cristo está ahora, mientras tú y yo respiramos. Es ahora. Y de esta manera podemos estar con Él siempre. Que este año traiga esa paz en tu corazón, poniendo todas las cosas delante de Él, sabiendo que Él es Dios, que sin Él nada podemos hacer y que para Él nada es imposible y que Él lo ha dado todo por nosotros y lo seguirá haciendo. Entonces, mi hermano, tú que estás ahí, ten paz en tu corazón, porque Dios está contigo y Él controla todas las cosas con el poder de su palabra. Así que Él tiene bendiciones para ti y para mí todo el tiempo. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí.